Capítulo 53. Paralelos. Parte 6. Del viento vinieron los huracanes. De la lluvia vinieron tormentas. Todas las mansiones de desastres naturales parecían estar golpeando al mundo de una vez en un choque interminable de lo sobrenatural. Quédate en las puertas. Repetimos, no salgas. Varios medios de comunicación de todo el mundo mostraban el mismo mensaje hacia la gente normal en sus hogares. Líneas paralelas atravesaban la pantalla con texto en negrita, advirtiendo de una crisis sin precedentes que se extendía rápidamente por los continentes. El pánico iba en aumento y el número de muertos se acercaba a los 6 dígitos, mientras una oleada tras otra de civiles desprevenidos se veían atrapados en un conflicto más allá de su comprensión. Los equipos de combate ya se han desplegado. El ejército está en movimiento. Todos los presentadores de noticias tenían expresiones tensas, el ceño fruncido y la tez pálida. Aconsejamos a todos que mantengan la calma. ¿Calma? ¿Cómo podría alguien mantener la calma? Las casas estaban siendo aplastadas, ciudades enteras y áreas metropolitanas invadidas por monstruos de mitos y leyendas. La gente estaba muriendo. Ningún lugar era seguro. No entre en pánico. El pánico solo conducirá a más pérdidas. Confíe en su gobierno. Los líderes militares repentinamente tomaron el lugar de los presentadores de noticias que mostraban demasiado malestar a los espectadores presentes en casa. Sin embargo, la aparición de líderes militares solo hizo que la situación pareciera más grave. Nada iba bien. Mantengan la calma. No salgan de sus casas. Los mensajes a través de todas las redes de comunicaciones gritaban el mismo aviso en todos los idiomas. En otros lugares, en medios de comunicación no oficiales, blogueros y creadores de vídeos transmitían transmisiones en tiempo real de las batallas que ocurrían en la tierra, el mar y el cielo. Como todos pueden ver, parece haber grupos de personas luchando contra los monstruos. Cámara tras cámara continuó grabando a pesar de las explosiones ensordecedoras que levantaron una granizada de polvo y escombros. Mire allí, están escoltando a civiles a un lugar seguro. La cámara se acercó a un grupo de magos que levitaban pedazos de escombros de personas y familias enterradas antes de desplazarse hacia el horizonte, donde unidades de vehículos blindados rodantes irrumpieron en las calles. Land Rover y tanques del ejército. La lente de la cámara se movió hacia el cielo. Dragones, esos son dragones. Hacia los cielos, cientos de bestias reptiles voladoras revoloteaban por el aire, lideradas por grupos de dragones malvados. El rugido de los aviones pronto resonó en el aire, rompiendo la barrera del sonido cuando los equipos de aviones de combate A4 se elevaron a través de un horizonte lleno de humo. Es la Fuerza Aérea. Un reportero gritó. Se dejaron rastros de gases de escape a raíz de los aviones de combate que atravesaban las nubes. Los pilotos viajaron en formación de punta de flecha con grupos de varias docenas formando una armada blindada. Era una crisis mundial, y en respuesta, se habían enviado cientos de aviones y personal militar a todas las regiones del mundo. Un piloto de jet luchador hizo una mueca mientras miraba a los enemigos que podía ver desde la amplia ventana de forma ovalada de su vehículo. Volando, no tenía ni idea de lo que podía esperar. Todo lo que les habían dicho a él y a sus compañeros pilotos era eliminar a los enemigos en el cielo. Francamente, él y muchos otros se mostraron escépticos ante los informes informativos que habían leído. Informes de ángeles en alas con alas blancas y negras. Demonios con su misteriosa magia negra. Ganado. Monstruos e incluso dioses de todas las cosas. ¿Qué diablos está pasando aquí? El piloto apretó la mandíbula y apretó los dientes mientras sus ojos se movían de un lado a otro, escaneando el área a su alrededor. Pronto vio un helicóptero de noticias volando a través de un paisaje urbano en ruinas. Ese maldito equipo de vuelo en helicóptero. ¿Qué estaban haciendo incluso informando noticias en una situación tan peligrosa? Estaba momentáneamente distraído, su atención cambiando. Luchador 1, maniobras evasivas. Se acerca un gran lagarto. Se puso firme y apretó las manos sobre los mangos de sus aviones. Repito, viene un gran lagarto. La radio siguió gritando. El término correcto era wyvern, pero a nadie le importaba debido a la urgencia de la situación. El gran lagarto estaba justo enfrente de él, sus fauces se abrieron para golpear el ala de su avión. Estaba tan cerca que el piloto pudo ver el patrón entretejido de sus escamas oscuras. ¡Mierda! Maldijo mientras empujaba el mango hacia adelante y se lanzaba en picada fuera del camino. Detrás de él, escuchó las señales reveladoras de misiles disparando en su última posición.
Miró hacia arriba desde la ventana reforzada de su avión de combate para ver a varias docenas de compañeros pilotos cerrándose en el Wyvern. Fuego. Escuchó a través de los intercomunicadores. Una columna de fuego y polvo tomó el lugar donde solía estar el Wyvern mientras su cuerpo navegaba hacia el suelo en un arco de carne quemada y humo negro. Se estrelló contra un edificio bajo y derrumbó toda la estructura. Fragmentos de vidrio y escombros brotaron hacia el exterior por el impacto y se derramaron sobre las calles. El civil se quedó boquiabierto y de repente se dio cuenta de que estaban lejos de ser seguros. Sin embargo, antes de que cualquier gran piedra o infraestructura de acero pudiera aplastar a alguien hasta la muerte, lo que parecía ser un círculo mágico se manifestó y detuvo todos los escombros. El piloto parpadeó delante de la cabeza. Últimamente ya ha visto demasiadas cosas raras como para poder reaccionar correctamente. ¿Está muerto? Se comunicó por radio a través de sus comunicaciones hacia sus otros camaradas. Le importaba mucho más derrotar al Wyvern que todo lo demás. Después de todo, el gran lagarto era solo uno de muchos. Un rugido ensordecedor fue su única respuesta. Desde los escombros del edificio, el Wyvern gruñó de rabia antes de batir sus alas y regresar al cielo. A pesar de estar ennegrecido por las cenizas y la suciedad, el Wyvern no pareció verse afectado en gran medida por el ataque. Está vivo. Las voces de sus compañeros que se filtraban por la radio eran abatidas. Al piloto de combate no le importó. Cambió el canal de su frecuencia de radio. Cuartel general, luchador no informando. Los misiles y los disparos son ineficaces contra el enemigo. Hizo una pausa para dejar que la información se hundiera en el otro extremo antes de continuar. Solicitando órdenes. El otro extremo de la línea permaneció en silencio. En este tipo de desastre repentino, nadie sabía cómo reaccionar realmente. Luchador 1, enemigos entrando. El piloto miró hacia arriba para ver varias docenas de Wyverns volando rápido en su dirección. Se desvió del camino, haciendo girar su avión hacia la derecha. Sus otros camaradas no tuvieron tanta suerte. No habían podido reaccionar a tiempo y en una explosión de metal y fuego, 3 aviones de combate cayeron, completamente aplastados desde donde los Wyverns se habían estrellado contra ellos. Un escalofrío recorrió la espalda del piloto. En el campo de entrenamiento, su instructor siempre había dicho que los mejores pilotos siempre mantenían la calma para poder acceder a cualquier situación en el aire. Nos guste o no, el único que podía salvar la vida de un piloto en los cielos era el piloto en sí. Maldita sea. El piloto no sabía qué hacer. El cuartel general no tenía soluciones, sus amigos y hermanos de armas estaban muriendo, y lo peor de todo, las armas de su jet luchador eran ineficaces. La situación era imposible. El sudor frío le cubría la frente. Podía sentir cómo se filtraba en la tela del casco que llevaba unido a su suministro de oxígeno. No hubo victoria en la batalla actual. Solo muerte. Solo ruina. No tengas miedo. Una voz suave hizo eco abruptamente dentro de su mente. Dentro de la mente de todos. Luchador 1, ¿escuchaste eso? Los comunicadores volvieron a cobrar vida cuando sus compañeros pilotos de los otros aviones lo comunicaron por radio. Afirmativo. Respondió el piloto. Sus ojos se movieron alrededor, buscando la fuente pero no encontrando nada. No tengo ninguna imagen. Informó. Mire hacia arriba. No mire hacia adelante. Lanzas de luz golpearon a los Wyverns a través de los cofres y los mataron en un instante, sus cuerpos cayeron al suelo. De las nubes, el ejército de blanco emergió con alas blancas y negras. Estaban envueltos en fluidas túnicas de marfil bajo armaduras de color bronce adornadas con simples laureles. La luz era su arma, su fuerza rectora. Ananan, ángeles. Alguien tartamudeó a través del intercomunicador. A la vanguardia del ejército, una mujer estaba en el aire con un cetro en la mano. Túnicas sencillas adornaban su figura, hombreras doradas que aseguraban un manto rojo sobre sus hombros. No te diré que no te involucres porque ya lo estás. La mujer habló, su tono solemne pero gentil. En cambio, alabaré sus esfuerzos y determinación. Era un ángel cuya belleza no se podía describir con palabras. Su largo cabello rubio estaba rizado en rizos sueltos a ambos lados de su rostro, su figura sin comparación. A pesar de la sencilla prenda que llevaba, no había duda de su atractivo. Fue una belleza de inocencia. ¿Quién eres tú? Un piloto tartamudeó. Yo soy el ángel del Señor, Gabriel, de la mano izquierda de Dios Padre Todopoderoso. La mujer sonrió gentilmente. Te prestaré fuerza. Una esperanza que se encuentra en la oración.
Ella levantó su cetro, rayos dorados de iridiscencia iluminando todo alrededor en una cálida manta de energía sagrada. Una luz guía en la oscuridad. Ellos sin alas que no pueden volar por sí mismos. Ellos los pecadores expulsados del jardín eterno, sin embargo, se deleitaron para siempre en el amor de Padre. Débiles rastros de una luz dorada brillaban sobre las formas de los aviones de combate, cubriéndolos con la energía de la fe. Los pilotos miraron sus manos desde dentro de sus cabinas. Ellos también comenzaban a brillar. Concédete la protección del reino entre las nubes. Lo que una vez había sido una tenue capa de energía de repente se volvió radiante. Estrellas brillando en el cielo. En alas de acero hechas a través de los logros del hombre, permita que el Señor les dé luz para convertirse en palomas que se elevan hacia el propio futuro. Todos los pilotos se habían quedado en silencio. Dentro de ellos, podían sentir calor. Amor a todas las cosas. Fue el poder de la fe, la energía de la fe. Hermanos y hermanas de Dios, estén orgullosos y luchen por lo que creen. Los pilotos dispararon a los wyverns entrantes, mirando con asombro atónito como en lugar de misiles o balas, sus aviones disparaban rayos de luz divina que incineraban a los enemigos que tenían delante. El Señor y sus ángeles están a tu lado. ¿Qué está pasando en el mundo? Un piloto preguntó de repente. ¿Cuándo terminará todo esto? Gabriel negó con la cabeza. Incluso ella aún no lo sabía. Aún así, debemos luchar para salvar a tantos inocentes como podamos. El cielo no perderá. Los cielos nunca perderán. Mantengan la fe. Sus ojos se endurecieron. Ve, ayuda a salvar a todos los que puedas. Los pilotos no necesitaban más señas, sus superiores, que parecían capaces de escuchar la voz de Gabriel, ya los estaban instando a avanzar. Se apresuraron a luchar y salvar tantas vidas como pudieron bajo la protección de la luz que los rodeaba. Gabriel dio unos golpecitos con la culata de su cetro sobre un punto en el aire, un eco hueco reverberando hacia afuera para todas las fuerzas del cielo y los mismos humanos. Caminaremos por un valle de sombras atormentado por los espectros de la muerte y la corrupción, pero no temeremos ningún mal, porque el Señor está con nosotros. Amén. La oración de un Señor. Para dar fe incluso a aquellos que se acobardaron en la oscuridad, incapaces de luchar. Los ángeles y las otras fuerzas de los panteones se habían extendido por todo el mundo para ayudar a todos los países necesitados. La situación se agrandaba cada vez más. Todas las fuerzas y facciones estaban trabajando juntas por primera vez para reprimir al enemigo que tenían delante. Sin embargo, la pregunta siempre había sido, ¿alguna vez sería suficiente? Gabriel se resistió al sentir una enorme oleada de energía que de repente se manifestó sobre la tierra. Recordó las palabras de Dios, sintió la dominante energía maléfica y frunció los labios. Ella había experimentado tal presencia antes dentro del espacio que Dios le había revelado a ella y a los otros líderes del panteón. Era el aura del mayor adversario del mundo. Los ojos de Gabriel se dilataron. Triexa, la bestia del apocalipsis. De alguna manera se desató. La presión era aplastante y viajaba por todo el planeta. Peor aún, fue varias magnitudes mayor de lo que había sentido antes. El suelo tembló, los propios mares produjeron grandes olas de tsunamis que viajaron rápidamente tierra adentro, sumergiendo varias ciudades e islas costeras. No puede ser. Murmuró mientras miraba la bola de energía carmesí oscura que se estaba formando en el aire. Se retorcía y ondulaba, un monstruo se movía debajo de la superficie. Padre, ¿dónde estás? Un vendaval de viento explotó violentamente hacia afuera, amenazando con destruir todos los árboles, edificios e infraestructura. Gabriel levantó su cetro en respuesta y formó una barrera de luz para ayudar a contener los feroces céfiros sin ningún efecto. Podía bloquear una parte, pero era imposible contenerla por completo. Había que hacer algo. La Triexa aún no había emergido, pero su presencia ya estaba provocando el fin de los días. Los nórdicos lo llamaron Ragnarok, otros el día del juicio y Armagedón. No. Ella no podía permitir que eso sucediera. No sin resistencia. Ella no era la única con esa mentalidad. En el lejano norte, una poderosa lanza y un martillo atravesaron las telas de los 9 reinos del árbol del mundo para volar a través de los cielos despejados iluminados por el retorcido zarcillo de un relámpago chispeante. Un yunque del amanecer y una lanza oscilante. Impactaron violentamente contra la creciente masa de energía que la Triexa estaba desencadenando a medida que se manifestaban las figuras de un panteón esquivo que se había escondido en la reclusión. Thor, dios del trueno, se puso una armadura de batalla y estaba envuelto en luces.
Odín, el padre todo. Los cuervos volaron por el aire en medio de la tormenta. Baldur, el invencible fue el siguiente seguido por Heimdall, dios guardián de Asgard. Los nórdicos se habían levantado para tomar su posición. Independientemente de los acuerdos que hayan llegado a buen término o no, ningún panteón puede permanecer inactivo cuando la seguridad de la humanidad está en juego. Se levantaron lanzas, se desenvainaron las espadas, la magia estaba lista. Fue una resistencia final y los nórdicos no estaban solos. Anillos arremolinados como volutas erráticas de relámpagos cargados avanzaron hacia adelante en una tormenta de energía. Fueron llamados chakrams, una forma de arma divina perteneciente a una de las religiones más fuertes aún presentes en el mundo, el hinduismo. Los dioses de la India y el hinduismo habían subido al escenario. Shiva, el dios de la destrucción, fue el primero en hacer su aparición. A pesar de verse como un apuesto estudiante de secundaria con cabello verde y negro, el poder divino que emanaba de él hizo que el aire se sofocara. No muy lejos, en un atronador rayo, el rey del Olimpo descendió con su rayo maestro en la mano. Los dioses más fuertes de cada facción comenzaban a aparecer uno tras otro. Ra, dios egipcio del sol. Nua, el creador y madre tierra. Lug, dios celta de la luz. Incluso Sirceps y Ayuka aparecieron después de resolver los asuntos en el inframundo. Luego vinieron Michael y los otros arcángeles y ángeles caídos. Gabriel apretó los dientes ante la vista. No podía quedarse donde estaba. Ella también era un serafín del asiento izquierdo de Dios. La mano izquierda del Señor. Hermanos y hermanas, serafines, querubines, tronos, dominios, virtudes, poderes, principados, arcángeles y ángeles por igual, les pido que escuchen el llamado. Las fuerzas del cielo hicieron una pausa en todos los rincones del globo mientras Gabriel hablaba y aclamaba. Reunión con el ángel de la guerra. Desde los 4 confines del mundo, al este, al oeste, al sur y al norte, que todos sepan su nombre. El poder creció y se expandió en un rápido torrente de rojo que giraba alrededor de un punto central sobre el horizonte y se fusionaba en la forma de una bestia de 7 cabezas. Tenía las características de un león, un oso, un leopardo, un lobo e incluso un dragón con cuernos que sobresalían de cada cabeza. 7 colas se desenrollaron y se estiraron hacia afuera desde su cuerpo de primate cubierto de pelaje negro. Era la Triexa, la bestia del apocalipsis. Sus 4 robustas extremidades generaban vendavales con cada movimiento, sus 2 patas traseras más gruesas incluso que sus enormes brazos. La bestia había despertado de su letargo y contención. 7 pares de ojos parpadearon y se abrieron con lágrimas en los ojos antes de que un rugido resonara para que todos lo escucharan. Atado con un nivel absurdo de poder mágico, se enfrentó directamente a la resistencia que estaban creando los dioses de los distintos panteones. Sin embargo, a pesar de toda la fuerza combinada de los panteones, no hacía más que retrasar lo inevitable. La fuente divina de un dios no era inagotable. Fue finito. Por el momento, los dioses impedían que la energía de la Triexa afectara a los países y ciudades del mundo. Protegiendo así a los humanos que vivían dentro de ellos. Los humanos eran criaturas frágiles. No se necesitó mucho para matarlos y si no fuera por su ingenio, no habrían estado en la cima de la cadena alimenticia natural. El Triexa era más un monstruo de lo que el dios único podría haber descrito. Su fuerza fue abrumadora. Solo el dragón del infinito o el gran rojo podían esperar lidiar con eso, pero incluso entonces, no era probable que el Triexa muriera. Lo más probable es que el choque destrozaría directamente el mundo mismo. No era una opción. Sin embargo, sin que todos lo supieran, existía un poder alternativo que podía luchar contra la bestia del apocalipsis. Las vibrantes bandas de luz que rodean la Tierra como un anillo de repente comenzaron a girar y brillar. Contenidos dentro de ellos estaban los valores de calor capaces de incinerar a toda la humanidad de un solo golpe. Más grande incluso que varios miles de fantasmas nobles combinados. Si los dioses, demonios y panteones que luchaban contra el Triexa no notaron las bandas de luz antes, ahora no tenían otra opción porque la energía se estaba acumulando exponencialmente. Pulsaba y se expandía, repitiendo el proceso una y otra vez hasta que, de repente, toda la energía se contraía en un solo punto. Una ruptura en las dimensiones que conducen a un pasaje desgarrado por la fuerza que se origina en el inframundo, donde la figura de un gran demonio emergió repentinamente en su totalidad. Goetía, bestia del hombre. Ha llegado el momento del nacimiento. Él es quien lo domina todo. Ars Almader Salomonis.
Los brazos de Goetía se abrieron de par en par, revelando numerosos pares de ojos como joyas que disparaban una ráfaga concentrada de potente energía mágica hacia el Triexa. A diferencia de la fuerza combinada de los panteones del mundo, el rayo de energía hizo retroceder directamente al Triexa y capturó toda su atención. Fue el primer saludo de una bestia del fin del mundo a otra. Zeus y los otros panteones de dioses miraron a Goetía con asombro e incredulidad. Independientemente de si Goetía estaba ayudando o no, su presencia y el aura que exudaba naturalmente era inquietantemente similar a la del Triexa. Para los demonios que acababan de emerger del inframundo, sentían un tipo diferente de sensación. Reverencia. Goetía fue la fusión de sus 72 pilares guardianes del inframundo combinados. La Triexa aulló, la mirada de sus 7 cabezas se volvió para mirar a Goetía a la cara. Así es, bestia del fin. Tu enemigo está ante ti. Desde el cuerpo del Triexa, miles de lo que parecían ser armaduras de Busted Gear se propagaron repentinamente hacia afuera. Triexa ni siquiera parecía estar produciéndolos conscientemente, más bien, surgieron como un subproducto de la propia existencia de Triexa. Las masas de blindados rojos descendieron repentinamente por todo el mundo, y en su mayor parte, Goetía no les prestó atención, dejándolos a las fuerzas de los distintos panteones. La Triexa era la única prioridad de Goetía. Quizás el Triexa pudo sentir la mirada y las intenciones de Goetía porque rugió directamente en confrontación. Si antes la energía del Triexa se dirigía hacia afuera al azar, ahora concentraba todo de lleno en luchar contra el ataque de Goetía. Las energías chocaron en el aire, creando una ráfaga de explosiones que no dejaron más que brasas incandescentes a su paso. A pesar de todo el poder que exudaba Triexa, la fuerza de Ars Almader Salomonis nunca flaqueó. Claramente no estaba llegando a ninguna parte y a algún lugar dentro de su mente. Llegó a una decisión. La destrucción era el único propósito de existencia del Triexa. Así como los humanos y todos los animales nacidos en la Tierra se ven obligados a respirar oxígeno, las inclinaciones naturales de Triexa eran hacia el caos del planeta. El choque de poder contra Goetía solo servía para entorpecer su objetivo. Por lo tanto, tuvo suficiente. Los temblores subieron y bajaron por el enorme cuerpo del Triexa, el pelaje negro sobre su espalda erizado. Sus 7 cabezas eligieron una dirección aleatoria y se separaron unas de otras, su carne se desgarró y se rompió a medida que crecía nueva piel y hueso para reemplazar las partes perdidas. Cada cabeza estaba creciendo con su propio cuerpo. ¿Pensó dividirse en 7 entidades? Goetía tarareó ligeramente, sin un cambio en su expresión. La Triexa no fue la única bestia del apocalipsis capaz de replicarse. Él también tenía las mismas capacidades. Apretó los puños y su cuerpo se llenó de energía demoníaca. La suya no era solo la fuerza de uno, sino el poder de los 72 pilares del dios demonio. ¿7? ¿Era eso en lo único que podía dividirse la Triexa? No importa. 7, será. Del cuerpo de Goetía, una sustancia contaminada parecida al barro goteaba desde sus hombros y se reunía en 7 esferas a sus pies. Cada uno latía con energía antes de tomar forma. Ya no donde solo simples pilares demoníacos. No, eran mucho más. Desde que llegó al Nuevo Mundo, el conocimiento pasado y la aparición de seres que habían fallecido hace mucho tiempo se asimilaron rápidamente a los recuerdos de una existencia paralela. Las armaduras carmesí resplandecientes pronto se manifestaron con armamentos de acero remachados que se afilaron en forma de coronas de laurel, simulacros de imitaciones de la corona de espinas hechas a pesar del despecho y el odio. Los sellos del más noble de los pilares demoníacos brillaron sobre los círculos mágicos de rápido crecimiento que se formaban sobre cada una de las 7 figuras emergentes. Para los otros panteones, fue un espectáculo escalofriante, ya que no pudieron determinar si Goetía era realmente amigo o enemigo. Sin embargo, los demonios eran diferentes, específicamente aquellos con una educación brillante y aquellos que estaban bien versados en la historia del inframundo. Las figuras que se formaban ante sus ojos eran las figuras más prominentes del pasado inframundo. Los demonios se congelaron en su lugar sin importar dónde estuvieran en la tierra o en el inframundo transmitiendo la situación de arriba a través de la magia. Mientras tanto, Michael y los ángeles sintieron que sus respiraciones se atascaban de repente. Fueron ellos. Los 7 demonios del inframundo. La primera esfera se formó, revelando los rasgos de una mujer de aspecto gélido y severo vestida con una armadura cubierta de escarcha pálida. Espaldares y guanteletes elegantes revelaron brazos y piernas delgados equipados con botas de guerra plateadas hasta la espinilla.
La temperatura bajó abruptamente. Una tierra de blancos. Tierra de nieve. El presagio de una ventisca. Fue el gran leviatán de la envidia. Junto a ella, manifestó el horror que había aniquilado por sí solo a todos los enemigos de la sección más a la izquierda del inframundo. Oscuros susurros de nada prometido y juramentos suecos empezaron a resonar como estática de radio. El señor de las moscas, Belcebú de la gula. Pensar que volvería a trabajar con ustedes, tontos. Gruñó Beelzebub con desdén, sus rasgos envejecidos se torcieron en un ceño fruncido. Leviatán miró fríamente en dirección a Beelzebub y no dijo nada más. No era como si Beelzebub se estuviera refiriendo a ella de todos modos. Otros 5 pronto emergieron todos a la vez del barro generado por Goetía. Tan rencoroso como siempre, ¿no es así, viejo? Una voz juguetona resonó cuando una belleza vestida solo con cuerdas se rió divertida. El negro era el color de su cabello sedoso, su piel de un gris pálido, su figura voluminosa y rolliza. Sombras oscuras se arremolinaban a su alrededor como serpientes cuya mordedura solo dolería una vez. Una sonrisa adornaba un par de suculentos labios de color rojo. El demonio del amor y la lujuria, Asmodeus. Cállate. El tiempo es esfuerzo. Un joven con un sencillo traje negro a medida apareció con una expresión de fastidio en el rostro. Llevaba pantalones de vestir y zapatos con hebillas de estilo antiguo. Belpegor de la pereza. No, chico tonto. El tiempo es dinero. Un caballero de mediana edad con un monóculo dorado habló en advertencia a las palabras de Belpegor. Un gran sombrero de copa estaba sobre la cabeza del hombre que contrastaba bien con el bigote encerado que lucía el hombre. Fue Mammon, de la codicia. Los 2 últimos en formarse fueron los menos parlanchines. En lugar de hablar, el gran poder que irradiaban hizo que la vida cercana temblara y se marchitara a su paso. Satanás de la ira. La energía mágica pura rodeó a la figura con tal intensidad que su apariencia era similar a una llama rugiente y nada más. Junto a Satanás estaba Lucifer del orgullo. Las llamas azules envolvieron al hombre en misterio. Todo lo que se podía ver detrás de la llama azul era una figura envuelta en una capa de la cabeza a los pies, como si fuera demasiado orgullosa para siquiera dignarse revelar su apariencia. Los 7 demonios formaron una línea, provocando que todo el infierno se desatara entre los demonios en el inframundo. Eran los 7 demonios de los 7 pecados capitales. Los incontestables demonios más fuertes del inframundo durante la gran guerra de las facciones. Ir. Goetía ordenó interiormente. Cada pecado mortal se levantó para encontrarse con uno de los cuerpos principales de Triexa, mientras que Goetía mantuvo toda su atención en sostener a Ars Almader Salomonis. Fue el único ataque que frenó la presión de la existencia misma del Triexa. No importa cuántos trucos le deparaba la Triexa, Goetía se comprometió a afrontarlos con igual medida. ¿Propagar en 7? Entonces él haría lo mismo. ¿Crear una cantidad infinita de armaduras de equipo potenciadas? Entonces los destruiría a todos. Fue un punto muerto, una batalla sin fin entre uno que crea infinitamente y otro que destruye infinitamente. Las lágrimas espaciales comenzaron a formarse rápidamente en el aire por la misma razón por la que se temía una confrontación entre Opis y Gran Rojo. El mundo no podía contener la pura fuerza de los poderes en conflicto. Pronto se alcanzaría un punto de inflexión y el que estaba destinado a poner fin a la batalla no estaba a la vista. En otro universo, su propio universo, Shirou miró atónito al paisaje que tenía ante él. Era casi como un sueño del que finalmente se había despertado. Los árboles, los escalones de piedra que conducían al santuario Ryoudo, el puente rojo que podía ver desde la distancia, todos indicaban una única ubicación. Fuyuki. Se encontró de regreso en el mismo momento en que había dejado su mundo por primera vez. Después de pasar tanto tiempo en el otro mundo, todo se sentía tan surrealista. Sobre todo porque no esperaba encontrar el camino de regreso de la manera en que lo hizo. Ayakollei, no, lo que fuera que había estado afectando a Ayakollei lo había enviado de regreso a su propio mundo. Era la mancha del Santo Grial. Explicó Dios en un tono cansado. Sin embargo, no tengo nada que ver con eso. Otra voz resonó en su mente. Era la voz de todo el mal del mundo. El poder que había estado afectando a Ayakollei era idéntico a la energía de todo el mal del mundo. Sin embargo, no estaban controlados por la misma persona. Con el tiempo, los focos de energía potente densamente agrupados pueden desarrollar su propia conciencia. Dios elaboró. Es más, la distancia del cuerpo principal también juega un factor.
Si la verdadera conciencia de todo el mal del mundo existiera dentro de este mundo, entonces la distancia de un mundo al otro crea una brecha que separa la energía. El concepto era similar a un objeto controlado a distancia. Cuando se encuentra dentro de un cierto rango, el objeto seguiría las instrucciones del control remoto. Sin embargo, si el control remoto estaba demasiado lejos del objeto, el objeto no seguiría las entradas del control remoto. Sí, lo que dijo. Shirou contempló el problema en su mente. Si antes Ayakoli no había mostrado signos de verse afectado por la energía de todo el mal del mundo, entonces, tal vez los síntomas solo comenzaron a surgir cuanto más cerca estaba de liberarse el Triexa. Parecía una hipótesis lógica, pero no importaba si era correcta o no. La pregunta ahora era cómo iba a volver. Además, ¿debería volver? En este punto, ni siquiera había necesidad de que él considerara nada más. Había personas que todavía confiaban en él y que necesitaba salvar, por lo que no tenía exactamente muchas opciones de cualquier manera. Teniendo en cuenta que Rizebim había dicho algo con respecto a los mundos paralelos, ¿qué iba a impedir que Triexa destruyera el mundo del Dios único antes de pasar a otro? La respuesta fue nada. Apretó las manos en puños. Ya estaban en juego vidas. Necesitaba regresar lo antes posible. ¿Ahora qué? Preguntó interiormente. La respuesta tardó más en llegar. Es posible retroceder, sin embargo, el consumo de energía para hacerlo es alto. Dios admitió. Pueden existir múltiples universos paralelos al mismo tiempo, y encontrar un mundo exacto al que viajar es tan difícil como parece. Afortunadamente, he hecho lazos con cada mundo para poder sentir aproximadamente cuál es el correcto. Una vez más, el problema es el consumo de energía. Si volvemos como estamos, me agotaré más de la mitad de la divinidad que he vuelto a adquirir. Será como volver a partir de la casilla 1, lo que significa que sería difícil competir contra la Triexa por mucho tiempo. Quizás este fue el plan del enemigo desde el principio. Independientemente, todavía tenemos que intentarlo. El tono de Shirou era firme. En eso estamos de acuerdo, pero... ¿realmente deseas volver? La voz de Dios se volvió solemne. Finalmente has vuelto, y ahora tengo el poder de volver a mi mundo natal por mi cuenta. Dios tenía razón. Esta era su oportunidad de volver a su vida de bodega, pero... ¿a qué precio? Ahora sabía que su vida tenía sentido. No podía simplemente abandonar a aquellos que dependían de él. Podía imaginarse los rostros de aquellos que llorarían de miseria si alguna vez muriera o desapareciera. Aún así, he tomado una decisión. Insistió. Dios no intentó disuadirlo más. En cambio, Dios se centró en canalizar su energía. Mientras tanto, Shirou se dio cuenta claramente de un problema. De hecho, enfocándose en él con borrones de azul y rojo mientras miraba desde la distancia. Rin y Seiber. Las dos eran prácticamente balas con lo rápido que sus ojos se habían fijado en él. Estaban sobre él en segundos, pero se resistían cuanto más se acercaban a él. ¿Un sirviente? Seiber fue la primera en expresar sus dudas. Podía sentirlo en el aire, el aura pura y la presencia exudando de la forma de Shirou. No, su firma mágica es mayor. Shirou, ¿eres tú? Seiber preguntó tentativamente, con una mano sobre el pomo de su espada. Estaba preparada para cualquier acontecimiento inesperado. La forma en que se rascó la nuca con la mano y le sonrió con ironía disipó gran parte de su cautela. Realmente era él. Seiber no tenía más reservas y avanzó directamente para cerrar la brecha entre ellos. La reacción de Rin fue un poco diferente a la de Seiber. Se quedó enraizada en su lugar, su expresión más allá de simplemente aturdida y entrando en el reino de la incredulidad. Ella siempre había sido bien educada. La energía que emanaba de Shirou era demasiado potente y antinatural cuando consideraba las reservas pasadas de energía mágica de Shirou. Era casi como si fuera sangre azul, pero no. Su energía mágica estaba prácticamente fuera de serie hasta el punto de que podía verlas y entrecerraba los ojos. Era casi como si él fuera una especie de espíritu divino o se atreviera a imaginar, un dios. Emilia, ¿en qué diablos te has metido esta vez? Ella no se acercó de inmediato y en cambio le dio la mirada más mordaz y cansada que jamás había tenido. Shirou solo sonrió en respuesta. Era extraño cómo la preocupación de Rin podía mostrarse en sus rasgos a pesar de sus palabras y acciones. Honestamente, se había perdido este tipo de interacción. Es una larga historia. Dijo abiertamente. Uno que probablemente tomaría mucho tiempo para digerir. Pruébame. Rin no parecía divertida. ¿Qué tal si digo que han pasado casi 2 años desde la última vez que los vi a ambas? Mierda.
La respuesta de Rin fue automática. Acabamos de destruir el Santo Grial mientras usted distraía a Goldie. Shirou permaneció desconcertado. ¿Y si dijera que puedo haberme convertido en una especie de ser divino? Rin no habló. Ella no tenía por qué hacerlo. La energía sagrada que emanaba Shirou parecía darles a Rin y Seiber la impresión de que nada de lo que pudiera hacer sería malo. Le dio credibilidad a todo lo que acababa de decir. Además, Rin ya sabía lo mal que era un mentiroso. Rin farfulló mientras Seiber no sabía qué pensar. Te lo explicaré más tarde, ahora mismo necesito pedirles un favor a ambas. Dijo. De repente se le ocurrió una idea cuando Rin mencionó el Santo Grial. Rin, Seiber, por favor llévame a donde destruiste el Grial. Rin y Seiber se miraron, antes de aceptar su pedido. Las dos lo llevaron a un prado tranquilo, donde aún eran evidentes los signos de una batalla en la tierra y los árboles derribados. En lugar de mirar el paisaje con los ojos, sintió hacia afuera con el sentido divino otorgado por Dios. Estaba buscando restos. Bastaría con una sola pieza. Pronto encontró lo que estaba buscando y caminó hacia el lecho del prado, donde se arrodilló y recogió un pequeño trozo de metal. Era una pieza fragmentada del Santo Grial. Esto podría funcionar. Enderezó la espalda bajo la atención de Rin y Seiber, que lo miraban de forma extraña. Sé que tienes muchas preguntas, pero necesito tu ayuda. ¿Me ayudarás? Preguntó tímidamente. Rin y Seiber ni siquiera pensaron antes de responder. Fuera lo que fuera en lo que se había involucrado ahora, entendía que a Rin y Seiber no parecía importarles. Quizás ellas también eran personas que llorarían si alguna vez muriera. Era una razón más por la que no los abandonaría. ¿Quién dijo que volvería solo? Puede haber sido el plan del enemigo enviarlo de regreso para agotar la energía de Dios, pero, ¿y si realizaba una maniobra que el enemigo nunca había esperado? Agarró el fragmento del Santo Grial en su mano e interiormente asintió con la cabeza para que Dios comenzara el proceso para regresar. Al mismo tiempo, compartió su plan improvisado. Muy bien. Entonces, por una vez, lo arriesgaré todo. Dios estuvo de acuerdo. Fue una apuesta. Una apuesta por el potencial de la humanidad.